El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Tercera parte. Me le quedé mirando, perdido en el asombro. Allí estaba delante de mí, en su traje de colores, como si hubiera desertado de una troupe de saltimbanquis, entusiasta, fabuloso. Su misma existencia era algo improbable, inexplicable y a la vez anonadante. Era un problema insoluble. Resultaba inconcebible ver cómo había conseguido ir tan lejos, cómo había logrado sobrevivir, por qué no desaparecía instantáneamente. Fui un poco más lejos, dijo, cada vez un poco más lejos, hasta que he llegado tan lejos que no sé cómo podré regresar alguna vez. No me importa. Ya habrá tiempo para ello. Puedo arreglármelas. Usted llévese a Corts, pronto, pronto. El hechizo de la juventud envolvía aquellos harapos de colores, su miseria, su soledad, la desolación esencial de sus fútiles andanzas. Durante meses, durante años, su vida no había valido lo que uno puede adquirir en un día, y allí estaba, galante, despreocupadamente vivo, indestructible según las apariencias, solo en virtud de su juventud y de su irreflexiva audacia. Me sentí seducido por algo parecido a la admiración y la envidia. La aventura lo estimulaba, emanaba un aire de aventura. Con toda seguridad no deseaba otra cosa que la selva y el espacio para respirar y para transitar. Necesitaba existir y moverse hacia adelante, hacia los mayores riesgos posibles y con los más mínimos elementos. Si el espíritu absolutamente puro, sin cálculo, ideal de la aventura había tomado posesión alguna vez de un ser humano, era de aquel joven remendado. Casi sentí envidia por la posesión de aquella modesta y pura llama. Parecía haber consumido todo pensamiento de sí y tan completamente que incluso cuando hablaba, uno olvidaba que era él, el hombre que se tenía frente a los ojos, quien había vivido todas aquellas experiencias. Sin embargo, no envidié su devoción por Corts. Él no había meditado sobre ella. Le había llegado y la aceptó con una especie de vehemente fatalismo. Debo decir que me parecía la cosa más peligrosa de todas las que le habían ocurrido. Se habían unido inevitablemente, como dos barcos anclados uno junto al otro que acaban por rozar sus bordes. Supongo que Corts deseaba tener un oyente, porque en cierta ocasión, acampados en la selva, habían hablado toda la noche, o más probablemente Corts había hablado toda la noche. Hablamos de todo, dijo el joven, transportado por sus recuerdos. Olvidé que existía algo semejante al sueño. Me pareció que la noche duraba menos de una hora. De todo, también del amor. Ah, así que le habló del amor, le dije, muy divertido. No de lo que usted piensa, exclamó con pasión. Habló en términos generales. Me hizo ver cosas. Cosas. Levantó los brazos. En aquel momento estábamos sobre cubierta y el capataz de mis leñadores, que se hallaba cerca, volvió hacia él su mirada tensa y brillante. Miré a mi alrededor y no sé por qué, pero puedo aseguraros que nunca antes, nunca, aquella tierra, el río, la selva, la misma bóveda de ese cielo tan resplandeciente, me habían parecido tan desesperados y oscuros, tan implacables frente a la fragilidad humana. ¿Y a partir de entonces ha estado con él?, le pregunté. Al contrario, parecía que sus relaciones se habían roto profundamente por diversas causas. Él había, me informó con orgullo, procurado asistir a Corts durante 2 enfermedades. Aludí a ello como se puede aludir a una hazaña audaz, pero por regla general Corts deambulaba solo, aun en las profundidades de la selva. Muy a menudo, cuando venía a esta estación, debía esperar días y días antes de que él volviera, me dijo. Pero valía la pena esperarlo en esas ocasiones. ¿Qué hacía él en esas ocasiones? ¿Explorar o qué?, quise saber. Oh sí, por supuesto. Llegó a descubrir gran cantidad de aldeas. Un lago, además. No sabía exactamente en qué dirección. Era peligroso preguntar demasiado. La mayor parte de las veces emprendía esas expediciones en busca de marfil. Pero no tenía ya para entonces mercancías con las que negociar, objeté. Todavía ahora le quedan algunos cartuchos, respondió mirando hacia otro lado. Para decirlo claramente, se apoderó del país, dije. Él asintió. Aunque seguramente no lo haría solo, concluí. Murmuró algo respecto a los pueblos que rodeaban al lago.
Corts logró que la tribu lo siguiera. ¿No es cierto?, sugerí. Se intranquilizó un poco. Lo adoraban, dijo. El tono de aquellas palabras fue tan extraordinario que lo miré con fijeza. Era curioso comprobar su mezcla de deseo y resistencia a hablar de Corts. Aquel hombre llenaba su vida, ocupaba sus pensamientos, movía sus emociones. ¿Qué puede usted esperar?, estalló. Llegó a ellos con truenos y relámpagos, y ellos jamás habían visto nada semejante, nada tan terrible. Él podía ser realmente terrible. No se puede juzgar al señor Corts como a un hombre ordinario. No, no, no. Para darle a usted una idea, no me importa decírselo, un día quiso disparar contra mí también, aunque yo no lo juzgo por eso. ¿Disparar contra usted?, pregunté. ¿Por qué? Bueno, yo tenía un pequeño lote de marfil que el jefe de la aldea situada cerca de mi casa me había dado. ¿Sabe usted? Yo solía cazar para ellos. Pues Corts lo quiso, y era incapaz de atender a otras razones. Declaró que me mataría si no le entregaba el marfil, y desaparecía de la región, porque él podía hacerlo, y quería hacerlo, y no había poder sobre la tierra que pudiera impedirle matar a quien se le antojara. Y era cierto. Así que le entregué el marfil. ¿Qué me importaba? Pero no me marché. No podía abandonarlo. Por supuesto, tuve que ser prudente, hasta que volvimos a ser amigos de nuevo por algún tiempo. Entonces padeció su segunda enfermedad. Después de eso me vi obligado a evitarle, pero no me preocupaba. Él pasaba la mayor parte del tiempo en las aldeas del lago. Cuando regresaba al río, a veces se acercaba a mí, otras era necesario que yo tuviera cuidado. Aquel hombre sufría demasiado. Odiaba todo esto, y sin embargo no podía marcharse. Cuando tuve una oportunidad, le supliqué que tratara de partir mientras fuera aún posible. Le ofrecí acompañarlo en el viaje de regreso. Decía que sí, y luego se quedaba. Volvía a salir a cazar marfil, desaparecía durante semanas enteras, se olvidaba de sí mismo cuando estaba entre esas gentes, se olvidaba de sí mismo, ¿sabe usted? ¿Cómo? Debía estar loco, dije. Él protestó con indignación. El señor Corts no podía estar loco. Si yo hubiera podido oírlo hablar solo 2 días atrás, no me atrevería a insinuar semejante cosa. Cogí mis binoculares mientras hablábamos y enfoqué la costa, pasando y repasando rápidamente por el lindero del bosque, a ambos lados y detrás de la casa. Saber que había gente escondida dentro de aquellos matorrales, tan silenciosos y tranquilos como la casa en ruinas de la colina, me ponía nervioso. No había señales sobre la faz de la naturaleza de esa historia extraña que me había sido, más que relatada, sugerida por exclamaciones desoladas, encogimientos de hombros, frases interrumpidas, insinuaciones que terminaban en profundos suspiros. La maleza permanecía inmóvil, como una máscara pesada, como la puerta cerrada de una prisión. Nos miraba con un aire de conocimiento oculto, de paciente expectación, de inexpugnable silencio. El ruso me explicaba que solo recientemente había vuelto el señor Corts al río, trayendo consigo a aquellos hombres de la tribu del lago. Había estado ausente durante varios meses, haciéndose adorar, supongo, y había vuelto inesperadamente, con la intención, al parecer, de hacer una excursión por las orillas del río. Evidentemente, el ansia de marfil se había apoderado de, ¿cómo llamarlas?, sus aspiraciones menos materiales. Sin embargo, había empeorado de pronto. Oí decir que estaba en cama, desamparado, así que remonté el río. Me aventuré a hacerlo, dijo el ruso. Se encuentra muy mal, muy mal. Dirigí los binoculares hacia la casa. No se veían señales de vida, pero allí estaba el techo arruinado, la larga pared de barro sobresaliendo por encima de la hierba, con 3 pequeñas ventanas cuadrangulares de un tamaño distinto. Todo aquello parecía al alcance de mi mano. Después hice un movimiento brusco y uno de los postes que quedaban de la desaparecida empalizada apareció en el campo visual de los gemelos. Recordad que he dicho que me habían llamado la atención a distancia los intentos de ornamentación que contrastaban con el aspecto ruinoso del lugar. En aquel momento pude tener una visión más cercana, y el primer resultado fue hacerme echar hacia atrás la cabeza como si hubiese recibido un golpe. Entonces examiné con mis lentes cuidadosamente cada poste y comprobé mi error.
Aquellos bultos redondos no eran motivos ornamentales, sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, asombrosos y perturbadores, alimento para la mente y también para los buitres, si es que había alguno bajo aquel cielo, y de todos modos para las hormigas, que eran lo suficientemente industriosas como para subir al poste. Hubieran sido aún más impresionantes aquellas cabezas clavadas en las estacas si sus rostros no hubiesen estado vueltos hacia la casa. Solo una, la primera que había contemplado, miraba hacia mí. No me disgustó tanto como podríais imaginar. El salto hacia atrás que había dado no había sido más que un movimiento de sorpresa. Yo había esperado ver allí una bola de madera, ya sabéis. Volví a enfocar deliberadamente los gemelos hacia la primera que había visto. Allí estaba, negra, seca, consumida, con los párpados cerrados. Una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, con los labios contraídos y secos, mostrando la estrecha línea de la dentadura. Sonreía. Sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño. No estoy revelando ningún secreto comercial. En efecto, el director dijo más tarde que los métodos del señor Kortz habían constituido la ruina de aquella región. No puedo opinar al respecto, pero quiero dejar claramente sentado que no había nada provechoso en el hecho de que esas cabezas permanecieran allí. Solo mostraban que el señor Kortz carecía de frenos para satisfacer sus apetitos, que había algo que faltaba en él, un pequeño elemento que, cuando surgía una necesidad apremiante, no podía encontrarse en su magnífica elocuencia. Si él era consciente de esa deficiencia es algo que no puedo decir. Creo que al final llegó a advertirla, pero fue solo al final. La selva había logrado poseerlo pronto y se había vengado en él de la fantástica invasión de que había sido objeto. Me imagino que le había susurrado cosas sobre él mismo que él no conocía. Cosas de las que no tenía idea hasta que se sintió aconsejado por esa gran soledad. Y aquel susurro había resultado irresistiblemente fascinante. Resonó violentamente en su interior porque tenía el corazón vacío. Dejé los gemelos y la cabeza, que había parecido estar lo suficientemente cerca como para poder hablar con ella, pareció saltar de pronto a una distancia inaccesible. El admirador del señor Kortz estaba un poco cabizbajo. Con una voz apresurada y confusa, comenzó a decirme que no se había atrevido a quitar aquellos símbolos, por así llamarlos. No tenía miedo de los nativos, no se moverían a menos que el señor Kortz se lo ordenara. Su ascendiente sobre ellos era extraordinario. Los campamentos de aquella gente rodeaban el lugar y sus jefes iban diariamente a visitarlo. Se hubieran arrastrado. «No quiero saber nada de las ceremonias realizadas para acercarse al señor Kortz», grité. Es curioso, pero en aquel momento tuve la sensación de que aquellos detalles resultarían más intolerables que las cabezas que se secaban sobre los postes frente a las ventanas del señor Kortz. Después de todo aquello no era sino un espectáculo salvaje, mientras que yo me sentía de pronto transportado a una región oscura de sutiles horrores, donde un salvajismo puro y sin complicaciones era un alivio positivo. Algo que tenía derecho a existir, evidentemente, bajo la luz del sol. El joven me miró con sorpresa. Supongo que no concebía que para mí el señor Kortz no fuera un ídolo. Olvidaba que yo no había escuchado ninguno de aquellos espléndidos monólogos sobre... ¿sobre qué? El amor, la justicia, la conducta del hombre y otras cosas por el estilo. Si hubiera tenido necesidad de arrastrarse ante el señor Kortz, lo hubiera hecho como el salvaje más auténtico de todos ellos. Yo no tenía idea de la situación. El ruso me dijo que aquellas cabezas eran cabezas de rebeldes. Le ofendió extraordinariamente mi risa. ¿Rebeldes? ¿Cuál sería la próxima definición que debía yo oír? Había oído hablar de enemigos, criminales, trabajadores. Ahora de rebeldes. Aquellas cabezas rebeldes me parecían muy apaciguadas desde sus postes. «Usted no sabe cómo ha fatigado esta vida al señor Kortz», gritó su último discípulo. «Bueno, ¿y a usted?», le dije. A mí, yo soy un hombre sencillo, no tengo grandes ideas, no quiero nada de nadie. ¿Cómo puede compararme con...?» Apenas acertaba a expresar sus sentimientos. De pronto se detuvo.
No comprendo, gimió. He hecho todo lo posible para conservarle con vida, y eso es suficiente. Yo no he participado en todo esto. No tengo ninguna capacidad para ello. Durante meses no ha habido aquí ni una gota de medicina ni un bocado para un hombre enfermo. Había sido vergonzosamente abandonado. Un hombre como él, con aquellas ideas. Vergonzosamente, vergonzosamente. Yo no he dormido durante las últimas 10 noches. Su voz se perdió en la calma de la tarde. Las amplias sombras de la selva se habían deslizado colina abajo mientras conversábamos, llegando más allá de la ruinosa cabaña, más allá de la hilera de postes simbólicos. Todo aquello estaba en la penumbra, mientras nosotros abajo estábamos aún bajo los rayos del sol, y el espacio del río extendido ante la parte aún no sombreada brillaba con un fulgor tranquilo y deslumbrante, con una faja de sombra oscura y lóbrega encima y abajo. No se veía un alma viviente en la orilla. Los matorrales no se movían. De pronto, tras una esquina de la casa, apareció un grupo de hombres como si hubieran brotado de la tierra. Avanzaban en una masa compacta, con la hierba hasta la cintura, llevando en medio unas parihuelas improvisadas. Instantáneamente, en aquel paisaje vacío, se elevó un grito cuya estridencia atravesó el aire tranquilo como una flecha aguda que volara directamente del corazón mismo de la tierra y, como por encanto, corrientes de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos y escudos, con miradas y movimientos salvajes, irrumpieron en la estación, vomitados por el bosque tenebroso y plácido. Los arbustos se movieron, la hierba se sacudió por unos momentos. Luego todo quedó tranquilo, en una tensa inmovilidad. «Si ahora no les dice lo que debe decirles, estamos todos perdidos», dijo el ruso a mis espaldas. El grupo de hombres con las parihuelas se había detenido a medio camino como petrificado. Vi que el hombre de la camilla se semi-incorporaba, delgado, con un brazo en alto, apoyado en los hombros de los camilleros. Esperemos que el hombre que sabe hablar tan bien del amor en general encuentre alguna razón particular para salvarnos esta vez, dije. Presentía amargamente el absurdo peligro de nuestra situación, como si el estar a merced de aquel atroz fantasma fuera una necesidad vergonzosa. No podía oír ningún sonido, pero a través de los gemelos vi el brazo delgado extendido imperativamente, la mandíbula inferior en movimiento, los ojos de aquella aparición que brillaban sombríos a lo lejos en su cabeza huesuda que oscilaba con grotescas sacudidas. Kurz. Kurz. Eso significa pequeño en alemán, ¿no es cierto? Bueno, el nombre era tan cierto como todo lo demás en su vida y en su muerte. Parecía tener por lo menos 7 pies de estatura. La manta que lo cubría cayó, y su cuerpo surgió lastimoso y descarnado como de una amortaja. Podía ver la caja torácica, con las costillas bien marcadas. Era como si una imagen animada de la muerte, tallada en viejo marfil, hubiese agitado la mano amenazadora ante una multitud inmóvil de hombres hechos de oscuro y brillante bronce. Le vi abrir la boca, lo que le dio un aspecto indeciblemente voraz, como si hubiera querido devorar todo el aire, toda la tierra y todos los hombres que tenía ante sí. Una voz profunda llegó débilmente hasta el barco. Debía de haber gritado. Repentinamente cayó hacia atrás. La camilla osciló cuando los camilleros caminaron de nuevo hacia adelante, y al mismo tiempo observé que la multitud de salvajes se desvanecía con movimientos del todo imperceptibles, como si el bosque que había arrojado súbitamente a aquellos seres se los hubiera tragado de nuevo, como el aliento es atraído en una prolongada aspiración. Algunos peregrinos, detrás de las parihuelas, llevaban preparadas las armas. 2 escopetas, un rifle pesado y un ligero revólver carabina. Los rayos de aquel Júpiter lastimoso. El director se inclinaba sobre él y murmuraba algo mientras caminaba. Lo colocaron en uno de los pequeños camarotes, el espacio justo para una cama y 1 o 2 sillas de campaña. Le habíamos llevado su correspondencia atrasada y un montón de sobres rotos y cartas abiertas se esparcía sobre la cama. Su mano vagaba débilmente sobre esos papeles. Me asombraba el fuego de sus ojos y la serena languidez de su expresión. No parecía ser tan grande el agotamiento que había producido en él la enfermedad.
No parecía sufrir. Aquella sombra parecía satisfecha y tranquila, como si por el momento hubiera saciado todas sus emociones. Arrugó una de las cartas y mirándome directamente a la cara me dijo: «Me alegro». Alguien le había escrito sobre mí. Aquellas recomendaciones especiales volvían a aparecer de nuevo. El volumen de su voz, que emitió sin esfuerzo, casi sin molestarse en mover los labios, me asombró. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Era grave, profunda y vibrante, a pesar de que el hombre no parecía emitir un murmullo. Sin embargo, tenía la suficiente fuerza como para casi acabar con todos nosotros, como vais a oír. El director volvió a aparecer silenciosamente en el umbral de la puerta. Salí enseguida y él corrió la cortina detrás de mí. El ruso, observado con curiosidad por los peregrinos, miraba hacia la playa. Seguí la dirección de su mirada. Oscuras formas humanas podían verse a distancia, deslizándose frente al tenebroso borde de la selva, y cerca del río, dos figuras de bronce, apoyadas en largas picas, estaban en pie a la luz del sol. Las cabezas tocadas con fantásticos gorros de piel moteada. Un par de guerreros inmóviles en un reposo estatuario. De derecha a izquierda, a lo largo de la orilla iluminada, se movía una salvaje y deslumbrante figura femenina. La mujer caminaba con pasos mesurados, envuelta en una tela rayada, guarnecida de flecos, pisando el suelo orgullosamente, con un ligero sonido metálico y un resplandor de bárbaros ornamentos. Mantenía la cabeza erguida. Sus cabellos estaban arreglados en forma de yelmo. Llevaba anillos de bronce hasta las rodillas, pulseras de bronce hasta los codos, innumerables collares de abalorios en el cuello. Objetos estrambóticos, amuletos, presentes de hechiceros, que colgaban sobre ella, que brillaban y temblaban a cada paso que daba. Debía de tener encima objetos con valor de varios colmillos de elefante. Era feroz y soberbia, de ojos salvajes y espléndidos. Había algo siniestro y majestuoso en su lento paso. Y en la quietud que envolvió repentinamente toda aquella tierra doliente, la selva inmensa, el cuerpo colosal de la fecunda y misteriosa vida, parecía mirarla pensativa, como si contemplara la imagen de su propia alma tenebrosa y apasionada. Llegó frente al barco y se detuvo de cara hacia nosotros. La larga sombra de su cuerpo llegaba hasta el borde del agua. Su rostro tenía un trágico y feroz aspecto de tristeza salvaje y de un mudo dolor mezclado con el temor de alguna decisión apenas formulada con la que luchaba. De pie, inmóvil, nos miraba como la misma selva, con aire de cobijar algún proyecto inescrutable. Dejó transcurrir un minuto entero y entonces dio un paso hacia adelante. Se oyó un ligero repiqueteo, brilló el metal dorado, oscilaron los flecos de la túnica y entonces se detuvo como si el corazón le hubiera fallado. El joven que estaba a mi lado refunfuñó algo. Los peregrinos murmuraron a mis espaldas. Ella nos miró a todos como si su vida dependiera de la dureza e inflexibilidad de su mirada. De pronto abrió los brazos desnudos y los elevó rígidos por encima de su cabeza como en un deseo indómito de tocar el cielo, y al mismo tiempo las tinieblas se precipitaron de golpe sobre la tierra, pasaron velozmente sobre el río, envolviendo el barco en un abrazo sombrío. Un silencio formidable acompañó la escena. Se dio vuelta lentamente, comenzó a caminar por la orilla y se dirigió hacia los arbustos de la izquierda. Solo una vez sus ojos volvieron a contemplarnos en la oscuridad de la espesura antes de desaparecer. Si hubiera insistido en subir a bordo, creo que realmente habría disparado contra ella, dijo el hombre de los remiendos con gran nerviosismo. He arriesgado mi vida todos los días durante la última quincena tratando de mantenerla fuera de la casa. Un día logró entrar y armó un gran escándalo debido a unos miserables harapos que yo había recogido del almacén para remendar mis ropas. Debió haberle parecido un robo. Al menos eso imagino, porque estuvo hablando durante una hora y señalándome de vez en cuando.
Yo no entiendo el dialecto de esta tribu. Por fortuna para mí, Corts se sentía ese día demasiado enfermo como para hacerle caso. De otro modo lo hubiera pasado muy mal. No comprendo. No, es demasiado para mí. Bueno, ahora todo ha pasado. En ese momento escuché la profunda voz de Corts detrás de la cortina. ¿Salvarme? Salvar el marfil, querrá usted decir. Usted interrumpe mis planes. Enfermo, enfermo. No tan enfermo como a usted le gustaría creer. No importa. Yo llevaré a cabo mis proyectos. Yo volveré. Le mostraré lo que puede hacerse. Usted, con sus pequeñas ideas mezquinas, usted interfiere ahora en mi trabajo. Yo regresaré. Yo... El director salió. Me hizo el honor de cogerme por un brazo y llevarme aparte. Está muy mal, dijo. Consideró necesario suspirar, pero prescindió de mostrarse afligido. Hemos hecho por él todo lo que hemos podido, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de reconocer que el señor Corts ha hecho más daño que bien a la compañía. No ha entendido que el tiempo no está aún maduro para emprender una acción vigorosa. Cautela, cautela, ese es mi principio. Debemos ser todavía cautos. Esta región quedará cerrada para nosotros por algún tiempo. Deplorable. En conjunto, el comercio va a sufrir mermas. No niego que hay una cantidad considerable de marfil, en su mayor parte fósil. Debemos salvarlo a toda costa. Pero mire usted cuán precaria es nuestra situación. ¿Todo por qué? Porque el método es inadecuado. ¿Llama usted a eso, dije yo, mirando hacia la orilla, un método inadecuado? Sin duda, declaró con ardor. ¿Usted no? Yo no llego a considerarlo un método, murmuré después de un momento. Exactamente, exclamó. Yo ya preveía todo esto. Demuestra una absoluta falta de juicio. Es mi deber comunicarlo al lugar oportuno. Oh, dije, aquel tipo, ¿cómo se llama? El fabricante de ladrillos podrá hacerle un buen informe. Pareció turbarse por un momento. Tuve la sensación de no haber respirado nunca antes una atmósfera tan vil, y mentalmente me dirigí a Corts en busca de alivio. Sí, es verdad, en busca de alivio. De cualquier manera pienso que el señor Corts es un hombre notable, dije con énfasis. El director se sobresaltó, dejó caer sobre mí una mirada pesada y luego respondió en voz baja. Era, y me volvió la espalda. Mi hora de favoritismo había pasado. Me encontraba unido a Corts como partidario de métodos para los cuales el momento aún no estaba maduro. Métodos inadecuados. Pero de cualquier manera era algo poder elegir entre las pesadillas. En realidad yo había optado por la selva, no por el señor Corts, quien, debía admitirlo, no servía ya sino para ser enterrado. Y por un momento me pareció que yo también estaba enterrado en una amplia tumba llena de secretos indecibles. Sentí un peso intolerable que oprimía mi pecho. El olor de la tierra húmeda, la presencia invisible de la corrupción victoriosa, las tinieblas de la noche impenetrable. El ruso me dio un golpecito en el hombro. Lo oí murmurar y balbucear algo. Hermano marino, no puedo ocultar el conocimiento de asuntos que afectarán la reputación del señor Corts. Esperé que continuara. Para él, evidentemente, Corts no estaba al borde de la tumba. Sospecho que para él el señor Corts era inmortal. Bueno, dije finalmente, hable. Como usted puede ver, en cierto sentido, soy amigo del señor Corts. Declaró con bastante formalidad que si no tuviéramos la misma profesión, él se hubiera reservado ese asunto para sí mismo sin importarle las consecuencias. Sospecho, dijo, que hay cierta mala voluntad activa hacia mí por parte de esos blancos que... Tiene usted toda la razón, le dije, recordando cierta conversación que por casualidad había oído. El director piensa que debería usted ser colgado. Mostró tal preocupación ante esa noticia que al principio me divirtió. Lo mejor será que despeje pronto el camino, dijo con seriedad. No puedo hacer nada más por Corts ahora, y ellos pronto encontrarán alguna excusa. ¿Qué podría detenerlos?
¿Hay un puesto militar a 300 millas de aquí? Bueno, a mi juicio lo mejor que podría usted hacer es marcharse si cuenta con amigos entre los salvajes de la región. Muchos, dijo. Son gente sencilla, y yo no quiero nada, usted ya lo sabe. Estaba de pie. Se mordía los labios. Después continuó. No quiero que les ocurra nada a estos blancos, pero naturalmente pensaba en la reputación del señor Corts. Usted es un hermoso marino y... Muy bien, le dije después de un rato. En lo que a mí se refiere, la reputación del señor Corts está a salvo, y no sabía con cuánta exactitud estaba hablando en ese momento. Me informó, bajando la voz, que había sido Corts quien había ordenado el ataque al vapor. Odiaba a veces la idea de ser sacado de aquí, y además... Pero yo no entiendo estas cosas. Soy un hombre sencillo. Pensó que eso les asustaría, que renunciarían ustedes, considerándolo muerto. No pude detenerlo. Oh, este último mes ha sido terrible para mí. Muy bien, le dije. ¿Ahora está bien? Sí, murmuró sin parecer demasiado convencido. Gracias, le dije. Tendré los ojos bien abiertos. Pero tenga cuidado, me imploró con ansiedad. Sería terrible para su reputación que alguien aquí... Le prometí completa discreción con gran seriedad. Tengo una canoa y 3 negros esperándome no muy lejos de aquí. Me marcho. ¿Me podría dar usted unos cuantos cartuchos, Martín y Henry? Pude y se los di, con la debida reserva. Tomó un puñado de tabaco. Entre marinos, usted sabe, buen tabaco inglés. En la parte de la timonera se volvió hacia mí. Diga, ¿no tiene por casualidad un par de zapatos que le sobre? Mire, levantó un pie. Las suelas estaban atadas con cordones anudados en forma de sandalias debajo de los pies desnudos. Saqué un viejo par que él miró con admiración antes de meterlo bajo el brazo izquierdo. Uno de sus bolsillos, de un rojo brillante, estaba lleno de cartuchos. Del otro, azul marino, asomaba el libro de Towson. Parecía considerarse excelentemente bien equipado para un nuevo encuentro con la selva. Oh, nunca, nunca volveré a encontrar un hombre semejante, dijo. Debería haberlo oído recitar poemas. Algunos eran suyos, ¿se imagina? Poemas. Hizo girar los ojos ante el recuerdo de aquellos poemas. Ha ampliado mi mente. Adiós, le dije. Nos estrechamos las manos y se perdió en la noche. A veces me pregunto si realmente lo habré visto alguna vez, si es posible que haya existido un fenómeno de esa especie. Cuando desperté, poco después de medianoche, su advertencia vino a mi memoria con la insinuación de un peligro que parecía, en aquella noche estrellada, lo bastante real como para que me levantara a mirar a mi alrededor. En la colina habían encendido una fogata, iluminando parcialmente una esquina de la cabaña. Uno de los agentes, con un piquete formado con nuestros negros, armados en esa ocasión, montaba guardia ante el marfil. Pero en las profundidades de la selva, rojos centelleos oscilantes que parecían hundirse y surgir del suelo entre confusas formas de columnas de intensa negrura, mostraban la posición exacta del campo donde los adoradores del señor Corts sostenían su inquieta vigilia. El monótono redoble de un tambor llenaba el aire con golpes sordos y con una vibración prolongada. El continuo zumbido de muchos hombres que cantaban algún conjuro sobrenatural salía del negro y uniforme muro vegetal como un zumbido de abejas sale de una colmena, y tenía un efecto extraño y narcotizante sobre mis sentidos aletargados. Creo que empecé a dormitar, apoyado en la barandilla, hasta que un repentino brote de alaridos, una erupción irresistible de un hasta ese momento reprimido y misterioso frenesí, me despertó y me dejó por el momento totalmente aturdido. Miré por casualidad hacia el pequeño camarote. Había una luz en su interior, pero el señor Corts no estaba allí. Supongo que hubiera lanzado un grito de haber dado crédito a mis ojos. Pero al principio no les creí. Aquello me parecía tan decididamente imposible. El hecho es que estaba yo del todo paralizado por un miedo total.
Era una especie de terror puro y abstracto, sin ninguna conexión con cualquier evidencia de peligro físico. Lo que hacía tan avasalladora aquella emoción era... ¿cómo podía definirlo? El golpe moral que recibí, como si algo a la vez monstruoso, intolerable de concebir y odioso al alma, me hubiera sido impuesto inesperadamente. Aquello duró sin duda alguna solo una mínima fracción de segundo, y después el sentimiento habitual de común y mortal peligro, la posibilidad de un ataque repentino y de una carnicería o algo por el estilo que me parecía estar en el aire, fue recibida por mí como algo agradable y reconfortante. Me tranquilicé hasta tal punto que no di la voz de alarma. Había un agente envuelto en un chaquetón durmiendo en una silla a unos 3 pies de donde yo estaba. Los gritos no lo habían despertado. Roncaba suavemente. Le dejé entregado a su sueño y bajé a tierra. Yo no traicionaba a Kurtz. Estaba escrito que nunca había de traicionarle. Estaba escrito que debía ser leal a la pesadilla que había elegido. Me sentía impaciente por tratar con aquella sombra por mi cuenta, solo, y hasta el día de hoy no logro comprender por qué me sentía tan celoso de compartir con los demás la peculiar negrura de esa experiencia. Tan pronto como llegué a la orilla vi un rastro amplio entre la hierba. Recuerdo la exaltación con que me dije, no puede andar, se está arrastrando a 4 patas, ya lo tengo. La hierba estaba húmeda por el rocío. Yo caminaba rápidamente con los puños cerrados. Imagino que tenía la vaga idea de darle una paliza cuando lo encontrara. No sé, tenía algunos pensamientos imbéciles. La vieja que tejía con el gato penetraba en mi memoria como una persona sumamente inadecuada en el extremo de aquel asunto. Vi a una fila de peregrinos disparando chorros de plomo con los Winchester apoyados en la cadera. Pensé que no volvería al barco, y me imaginé viviendo solitario y sin armas en medio de la selva hasta una edad avanzada. Futilezas por el estilo, ¿sabéis? Recuerdo que confundí el batir de los tambores con el de mi propio corazón, y que me agradaba su tranquila regularidad. Seguí el rastro. Luego me detuve a escuchar. La noche era muy clara. Un espacio azul oscuro, brillante de rocío y luz de estrellas, en el que algunos bultos negros permanecían muy tranquilos. Me pareció vislumbrar algo que se movía delante de mí. Estaba extrañamente seguro de todo aquella noche. Abandoné el rastro y corrí en un amplio semicírculo. Supongo que en realidad me estaba riendo de mis propias argucias, a fin de aparecer frente a aquel bulto, aquel movimiento que yo había visto, si es que en realidad había visto algo. Estaba acercando a Kurtz como si se tratara de un juego infantil. Llegué donde él estaba, y de no haber sido porque me oyó acercarme, lo hubiera podido atrapar enseguida. Logró levantarse a tiempo. Se puso en pie, inseguro, largo, pálido, confuso, como un vapor exhalado por la tierra. Se tambaleó ligeramente, brumosa y silenciosamente delante de mí, mientras que a mi espalda las fogatas brillaban entre los árboles y el murmullo de muchas voces brotaba del bosque. Lo había aislado hábilmente, pero en ese momento, al hacerle frente y recobrar los sentidos, advertí el peligro en toda su verdadera proporción. De ninguna manera había pasado. ¿Y si él comenzaba a gritar? Aunque apenas podía tenerse en pie, su voz era aún bastante vigorosa. «Márchese, escóndase», dijo con aquel tono profundo. Era terrible. Miré a mis espaldas. Estábamos a unas 30 yardas de distancia de la fogata más próxima. Una figura negra se levantó. Cruzó en amplias zancadas con sus largas piernas negras, levantando sus largos brazos negros ante el resplandor del fuego. Tenía cuernos, una cornamenta de antílope, me parece, sobre la cabeza. Algún hechicero, algún brujo, sin duda. Tenía un aspecto realmente demoníaco. «¿Sabe usted lo que está haciendo?», murmuré. «Perfectamente», respondió, elevando la voz para decir aquella única palabra. Aquella voz resonó lejana y fuerte a la vez, como una llamada a través de una bocina. Pensé que si comenzaba a discutir estábamos perdidos.
Por supuesto, no era el momento para resolver el conflicto a puñetazos, aparte de la natural aversión que yo sentía a golpear a aquella sombra, aquella cosa errante y atormentada. «Se perderá usted, se perderá completamente», murmuré. A veces uno tiene esos relámpagos de inspiración, ya sabéis. Yo había dicho la verdad, aunque de hecho él no podía perderse más de lo que ya lo estaba en aquel momento, cuando los fundamentos de nuestra amistad se asentaron para durar, hasta el fin, más allá del fin. Yo tenía planes inmensos, murmuró con indecisión. Sí, le dije, pero si intenta usted gritar, le destrozaré la cabeza con... Vi que no había ni un palo ni una piedra cerca. Lo estrangularé, me corregí. Me hallaba en el umbral de grandes cosas, suplicó con una voz plañidera, con una avidez de tono que hizo que la sangre se me helara en las venas. ¿Y ahora por ese estúpido canalla? Su éxito en Europa estaba asegurado en todo caso, afirmé con resolución. No me hubiera gustado tener que estrangularlo. Y de cualquier modo aquello no habría tenido ningún sentido práctico. Intenté romper el hechizo, el denso y mudo hechizo de la selva, que parecía traerle hacia su seno despiadado, despertando en él olvidados y brutales instintos, recuerdos de pasiones monstruosas y satisfechas. Estaba convencido de que sólo eso lo había llevado a dirigirse al borde de la selva, a la maleza, hacia el resplandor de las fogatas, el sonido de los tambores, el zumbido de conjuros sobrenaturales. Sólo eso había seducido su alma forajida hasta más allá de los límites de las aspiraciones lícitas. Y, ¿os dais cuenta? Lo terrible de la situación no estaba en que me dieran un golpe en la cabeza, aunque tenía una sensación muy viva de ese peligro también, sino en el hecho de que tenía que vérmelas con un hombre ante quien no podía apelar a ningún sentimiento elevado o bajo. Debía, igual que los negros, invocarlo a él mismo, a su propia exaltada e increíble degradación. No había nada por encima ni por debajo de él, y yo lo sabía. Se había desprendido de la tierra, maldito sea. Había golpeado la tierra hasta romperla en pedazos. Estaba solo, y yo frente a él no sabía si pisaba tierra o si flotaba en el aire. Os he dicho a vosotros que hablamos. He repetido las frases que pronunciamos. Pero, ¿qué sentido tiene todo esto? Eran palabras comunes, cotidianas, los familiares, vagos sonidos cambiados al despertar de cada día. ¿Y qué sentido tenían? Existía detrás, en mi espíritu, la terrible sugestión de palabras oídas en sueños, frases murmuradas en pesadillas. Un alma. Si hay alguien que ha luchado con un alma, yo soy ese hombre. Y no es que estuviera discutiendo con un lunático. Lo creáis o no, el hecho es que su inteligencia seguía siendo perfectamente lúcida, concentrada, es cierto, sobre él mismo con horrible intensidad, y sin embargo con lucidez. Y en eso estribaba mi única oportunidad. Fuera, por supuesto, de matarlo allí, lo que no hubiera resultado bien debido al ruido inevitable. Pero su alma estaba loca. Al quedarse solo en la selva había mirado a su interior y, cielos, puedo afirmarlo, había enloquecido. Yo tuve, debido a mis pecados, imagino, que pasar la prueba de mirar también dentro de ella. Ninguna elocuencia hubiera podido marchitar tan eficazmente la fe en la humanidad como su estallido final de sinceridad. Luchó consigo mismo también. Lo vi, lo oí. Vi el misterio inconcebible de un alma que no había conocido represiones, ni fe, ni miedo, y que había luchado, sin embargo, ciegamente contra sí misma. Conservé la cabeza bastante bien, pero cuando lo tuve ya tendido en el lecho, me enjugué la frente mientras mis piernas temblaban como si acabara de transportar media tonelada sobre la espalda hasta la cima de una colina. Y sin embargo solo había sostenido su brazo huesudo apoyado en mis hombros. No era mucho más pesado que un niño. Cuando al día siguiente partimos a mediodía, la multitud, de cuya presencia tras la cortina de árboles había sido agudamente consciente todo el tiempo, volvió a salir de la maleza. Llenó el patio de la estación, cubrió el declive de la colina con una masa de cuerpos desnudos que respiraban, que se estremecían, bronceados. Remonté un poco el río, luego viré y navegué con la corriente. 2000 ojos seguían las evoluciones del demonio del río, que chapoteaba dando golpes impetuosos, azotando el agua con su cola terrible y esparciendo humo negro por el aire.
Frente a la primera fila, a lo largo del río, 3 hombres, cubiertos de un fango rojo brillante de los pies a la cabeza, se contoneaban impacientes. Cuando llegamos de nuevo frente a ellos, miraban al río, pateaban, movían sus cuerpos enrojecidos. Sacudían hacia el feroz demonio del río un manojo de plumas negras, una piel repugnante con una cola colgante, algo que parecía una calabaza seca. Y a la vez gritaban periódicamente series extrañas de palabras que no se parecían a ningún sonido humano, y los profundos murmullos de la multitud, interrumpidos de pronto, eran como los responsos de alguna letanía satánica. Transportamos a Corts a la cabina del piloto. Allí había más aire. Tendido sobre el lecho, miraba fijamente por los postigos abiertos. Hubo un remolino en la masa de cuerpos humanos, y la mujer de la cabeza en forma de yelmo y las mejillas teñidas corrió hasta la orilla misma de la corriente. Él tendió las manos, gritó algo. Toda aquella multitud salvaje continuó el grito en un coro rugiente, articulado, rápido e incesante. ¿Entiende lo que le dicen?, le pregunté. Él continuaba mirando hacia el exterior, más allá de mí, con ferocidad, con ojos ardientes, añorantes, con una expresión en que se mezclaban la avidez y el odio. No respondió, pero vi una sonrisa de indefinible significado aparecer en sus labios descoloridos, que un momento después se crisparon convulsivamente. Por supuesto, dijo lentamente en sílabas entrecortadas, como si las palabras se le hubieran escapado por obra y gracia de una fuerza sobrenatural. Tiré del cordón de la sirena. Y lo hice porque vi a los peregrinos en la cubierta preparar sus rifles con el aire de quien se dispone a participar en una alegre francachela. Ante el súbito silbido hubo un movimiento de abyecto terror en aquella apiñada masa de cuerpos. «No haga usted eso, no lo haga. ¿No ve que los ahuyenta usted?», gritó alguien desconsoladamente desde cubierta. Tiré de cuando en cuando del cordón. Se separaban y corrían, saltaban, se agachaban, se apartaban, se evadían del terror del sonido. Los 3 tipos embadurnados de rojo se habían tirado boca abajo en la orilla como si hubieran sido fusilados. Solo aquella mujer, bárbara y soberbia, no vaciló siquiera y extendió trágicamente hacia nosotros sus brazos desnudos sobre la corriente oscura y brillante. Y entonces la imbécil multitud que se apiñaba en cubierta comenzó su pequeña diversión y ya no pude ver nada más debido al humo. La oscura corriente corría rápidamente desde el corazón de las tinieblas, llevándonos hacia abajo, hacia el mar, con una velocidad doble a la del viaje en sentido inverso. Y la vida de Corts corría también rápidamente, desintegrándose en el mar del tiempo inexorable. El director se sentía feliz. No tenía ahora preocupaciones vitales. Nos miraba a ambos con una mirada comprensiva y satisfecha. El asunto se había resuelto de la mejor manera que se podía esperar. Yo veía acercarse el momento en que me quedaría solo debido a mi apoyo a los métodos inadecuados. Los peregrinos me miraban desfavorablemente. Se me contaba ya, por así decirlo, entre los muertos. Me resultaba extraña la manera en que acepté aquella asociación inesperada. Aquella elección de pesadillas pesaba sobre mí en la tenebrosa tierra invadida por aquellos mezquinos y rapaces fantasmas. Corts peroraba. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Resonó profundamente hasta el mismo fin. Su fortaleza sobrevivió para ocultar entre los magníficos pliegues de su elocuencia la estéril oscuridad de su corazón. Pero él luchaba. Su cerebro desgastado por la fatiga era visitado por imágenes sombrías, imágenes de riquezas y fama que giraban obsequiosamente alrededor de su don inextinguible de noble y elevada expresión. Mi prometida, mi estación, mi carrera, mis ideas. Aquellos eran los temas que le servían de material para la expresión de sus elevados sentimientos. La sombra del Corts original frecuentaba la cabecera de aquella sombra vacía cuyo destino era ser enterrada en el seno de una tierra primigenia. Pero tanto el diabólico amor como el odio sobrenatural de los misterios que había penetrado luchaban por la posesión de aquella alma saciada de emociones primitivas,
ávida de gloria falsa, de distinción fingida y de todas las apariencias de éxito y poder. A veces era lamentablemente pueril. Deseaba encontrarse con reyes que fueran a recibirlo en las estaciones ferroviarias a su regreso de algún espantoso rincón del mundo donde tenía el proyecto de realizar cosas magnas. Usted les muestra que posee algo verdaderamente aprovechable y entonces no habrá límites para el reconocimiento de su capacidad, decía. Por supuesto, debe tener siempre en cuenta los motivos correctos. Las largas extensiones, que eran siempre como una misma e igual extensión, se deslizaban ante el barco con su multitud de árboles seculares que miraban pacientemente aquel desastroso fragmento de otro mundo, el apasionado de los cambios, las conquistas, el comercio, las matanzas y las bendiciones. Yo miraba hacia adelante llevando el timón. «Cierre los postigos», dijo Corts repentinamente un día. «No puedo tolerar ver todo esto». Lo hice. Hubo un silencio. «Oh, pero todavía te arrancaré el corazón», le gritó a la selva invisible. El barco se averió, como había temido, y tuvimos que detenernos para repararlo en la punta de una isla. Fue esa demora lo primero que provocó las confidencias de Corts. Una mañana me dio un paquete de papeles y una fotografía. Todo estaba atado con un cordón de zapatos. «Guárdeme esto», me pidió. «Aquel imbécil», aludía al director, «es capaz de hurgar en mis cajas cuando no me doy cuenta». Por la tarde volví a verle. Estaba acostado sobre la espalda, con los ojos cerrados. Me retiré sin ruido, pero le oí murmurar: «Vive rectamente. Muere. Muere». Lo escuché, pero no hubo nada más. ¿Estaba ensayando algún discurso en medio del sueño o era un fragmento de una frase de algún artículo periodístico? Había sido periodista e intentaba volver a serlo, para poder desarrollar mis ideas. Es un deber. La suya era una oscuridad impenetrable. Yo le miraba como se mira hacia abajo a un hombre tendido en el fondo de un precipicio al que no llegan nunca los rayos del sol. Pero no tenía demasiado tiempo que dedicarle porque estaba ayudando al maquinista a desarmar los cilindros dañados, a fortalecer las bielas encorvadas y otras cosas por el estilo. Vivía en una confusión infernal de herrumbre, limaduras, tuercas, clavijas, llaves, martillos, barrenos, cosas que detesto porque jamás me he logrado entender bien con ellas. Estaba trabajando en una pequeña fragua que por fortuna teníamos a bordo. Trabajaba asiduamente con mi pequeño montón de limaduras, a menos que tuviera escalofríos demasiado fuertes y no pudiera tenerme en pie. Una noche, al entrar en la cabina con una vela, me alarmé al oírle decir con voz trémula: «Estoy acostado aquí en la oscuridad esperando la muerte». La luz estaba a menos de un pie de sus ojos. Me esforcé en murmurar: «Tonterías», y permanecí a su lado, como trasvasado. No he visto nunca nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos y espero no volver a verlo. No es que me conmoviera, estaba fascinado. Era como si se hubiera rasgado un velo. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de implacable poder, de pavoroso terror, de una intensa e irremediable desesperación. Volvía a vivir su vida cada detalle de deseo, tentación y entrega durante ese momento supremo de total lucidez. Gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión, gritó 2 veces, un grito que no era más que un suspiro. ¡Ah, el horror! ¡El horror! Apagué de un soplo la vela y salí de la cabina. Los peregrinos estaban almorzando en el comedor y ocupé un sitio frente al director, que levantó los ojos para dirigirme una mirada interrogante que yo logré ignorar con éxito. Se echó hacia atrás, sereno, con esa sonrisa peculiar con que sellaba las profundidades inexpresadas de su mezquindad. Una lluvia continua de pequeñas moscas corría sobre la lámpara, sobre el mantel, sobre nuestras manos y caras. De pronto el muchacho del director introdujo su insolente cabeza negra por la puerta y dijo en un tono de maligno desprecio: «Señor Corts, él muerto».
Todos los peregrinos salieron precipitadamente para verlo. Yo permanecí allí y terminé mi cena. Creo que fui considerado como un individuo brutalmente duro. Sin embargo, no logré comer mucho. Había allí una lámpara, luz, y afuera una oscuridad bestial. No volví a acercarme al hombre notable que había pronunciado un juicio sobre las aventuras de su espíritu en esta tierra. La voz se había ido. ¿Qué más había habido allí? Pero por supuesto me enteré de que al día siguiente los peregrinos enterraron algo en un foso cavado en el fango. Y luego casi tuvieron que sepultarme a mí. Sin embargo, como podéis ver, no fui a reunirme allí con Corts. No fue así. Permanecí aquí, para soñar la pesadilla hasta el fin, y para demostrar mi lealtad hacia Corts una vez más. El destino, mi destino. Es curiosa la vida. Ese misterioso arreglo de lógica implacable con propósitos fútiles. Lo más que de ella se puede esperar es cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde. Una cosecha de inextinguibles remordimientos. He luchado a brazo partido con la muerte. Es la contienda menos estimulante que podéis imaginar. Tiene lugar en un gris impalpable, sin nada bajo los pies, sin nada alrededor, sin espectadores, sin clamor, sin gloria, sin un gran deseo de victoria, sin un gran temor a la derrota. En una atmósfera enfermiza de tibio escepticismo, sin demasiada fe en los propios derechos y aún menos en los del adversario. Si tal es la forma de la última sabiduría, la vida es un enigma mayor de lo que alguno de nosotros piensa. Me hallaba a un paso de aquel trance y sin embargo descubrí con humillación que no tenía nada que decir. Por esa razón afirmo que Corts era un hombre notable. Él tenía algo que decir. Lo decía. Desde el momento en que yo mismo me asomé al borde, comprendí mejor el sentido de su mirada, que no podía ver la llama de la vela, pero que era lo suficientemente amplia como para abrazar el universo entero, lo suficientemente penetrante como para introducirse en todos los corazones que baten en la oscuridad. Había resumido, había juzgado. El horror. Era un hombre notable. Después de todo aquello expresaba cierta creencia. Había candor, convicción, una nota vibrante de rebeldía en su murmullo, el aspecto espantoso de una verdad apenas entrevista, una extraña mezcla de deseos y de odio. Y no es mi propia agonía lo que recuerdo mejor. Una visión de grisura sin forma, colmada de dolor físico y un desprecio indiferente ante la disipación de todas las cosas, incluso de ese mismo dolor. No, es su agonía lo que me parece haber vivido. Cierto que él había dado el último paso, había traspuesto el borde, mientras que a mí me había sido permitido volver sobre mis pasos. Tal vez toda la diferencia estribe en eso. Tal vez toda la sabiduría, toda la verdad, toda la sinceridad están comprimidas en aquel inapreciable momento de tiempo en el que atravesamos el umbral de lo invisible. Tal vez. Me gustaría pensar que mi resumen no fuera una palabra de desprecio indiferente. Mejor fue su grito. Mucho mejor. Era una victoria moral pagada por las innumerables derrotas, por los terrores abominables y las satisfacciones igualmente abominables. Pero era una victoria. Por eso permanecí leal a Corts hasta el final y aún más allá, cuando mucho tiempo después volví a oír no su voz, sino el eco de su magnífica elocuencia que llegaba a mí de un alma tan traslúcidamente pura como el cristal de roca. No me enterraron, aunque hay un periodo de tiempo que recuerdo confusamente, con un asombro tembloroso, como un paso a través de algún mundo inconcebible en el que no existía ni esperanza ni deseo. Me encontré una vez más en la ciudad sepulcral. Sin poder tolerar la contemplación de la gente que se apresuraba por las calles para extraer unos de otros un poco de dinero, para devorar su infame comida, para tragar su cerveza malsana, para soñar sus sueños insignificantes y torpes. Era una infracción a mis pensamientos. Eran intrusos cuyo conocimiento de la vida constituía para mí una pretensión irritante, porque estaba seguro de que no era posible que supieran las cosas que yo sabía.
Su comportamiento, que era sencillamente el comportamiento de los individuos comunes que iban a sus negocios con la afirmación de una seguridad perfecta, me resultaba tan ofensivo como las ultrajantes ostentaciones de insensatez ante un peligro que no se logra comprender. No sentía ningún deseo de demostrárselo, pero tenía a veces dificultades para contenerme y no reírme en sus caras, tan llenas de estúpida importancia. Me atrevería a decir que no estaba yo muy bien en aquella época. Vagaba por las calles, tenía algunos negocios que arreglar, haciendo muecas amargas ante personas respetables. Admito que mi conducta era inexcusable, pero en aquellos días mi temperatura rara vez era normal. Los esfuerzos de mi querida tía para restablecer mis fuerzas me parecían algo del todo inadecuado. No eran mis fuerzas las que necesitaban restablecerse, era mi imaginación la que necesitaba un sedante. Conservaba el paquete de papeles que Corts me había entregado sin saber exactamente qué debía hacer con ellos. Su madre había muerto hacía poco, asistida, como supe después, por su prometida. Un hombre bien afeitado, con aspecto oficial y lentes de oro, me visitó un día y comenzó a hacerme algunas preguntas, al principio veladas, luego suavemente apremiantes, sobre lo que él daba en llamar ciertos documentos. No me sorprendió porque yo había tenido 2 discusiones con el director a ese respecto. Me había negado a ceder el más pequeño fragmento de aquel paquete y adopté la misma actitud ante el hombre de los lentes de oro. Me hizo algunas amenazas veladas y arguyó con acaloramiento que la compañía tenía derecho a cada ápice de información sobre sus territorios. Según él, el conocimiento del señor Corts sobre las regiones inexploradas debía ser por fuerza muy amplio y peculiar, dada su gran capacidad y las deplorables circunstancias en que había sido colocado. Sobre eso le aseguré que el conocimiento del señor Corts, aunque extenso, no tenía nada que ver con los problemas comerciales o administrativos. Entonces invocó el nombre de la ciencia. Sería una pérdida incalculable que... etc. Le ofrecí el informe sobre la supresión de las costumbres salvajes, con el post-scriptum borrado. Lo cogió ávidamente, pero terminó por dejarlo a un lado con un aire de desprecio. No es esto lo que teníamos derecho a esperar, observó. No espere nada más, le dije. Se trata solo de cartas privadas. Se retiró emitiendo algunas vagas amenazas de procedimientos legales y no le vi más. Pero otro individuo, diciéndose primo de Corts, apareció 2 días más tarde, ansioso por oír todos los detalles sobre los últimos momentos de su querido pariente. Incidentalmente me dio a entender que Corts había sido en esencia un gran músico. Hubiera podido tener un éxito inmenso, dijo aquel hombre, que era organista, creo, con largos y lacios cabellos grises que le caían sobre el cuello grasiento de la chaqueta. No tenía yo razón para poner en duda aquella declaración, y hasta el día de hoy soy incapaz de decir cuál fue la profesión de Corts, si es que tuvo alguna, cuál fue el mayor de sus talentos. Lo había considerado como un pintor que escribía a veces en los periódicos, o como un periodista a quien le gustaba pintar, pero ni siquiera el primo, que no dejaba de tomar rapé durante la conversación, pudo decirme cuál había sido exactamente su profesión. Se había tratado de un genio universal. Sobre este punto estuve de acuerdo con aquel viejo tipo, que entonces se sonó estruendosamente la nariz con un gran pañuelo de algodón y se marchó con una agitación senil, llevándose algunas cartas de familia y recuerdos sin importancia. Por último apareció un periodista ansioso por saber algo de la suerte de su querido colega. Aquel visitante me informó que la esfera propia de Corts era la política en su aspecto popular. Tenía cejas pobladas y rectas, cabello áspero muy corto, un monóculo al extremo de una larga cinta, y cuando se sintió expansivo, confesó su opinión de que Corts en realidad no sabía escribir, pero cielos, qué manera de hablar la de aquel hombre. Electrizaba a las multitudes. Tenía fe, ¿ve usted? Tenía fe. Podía convencerse y llegar a querer cualquier cosa, cualquier cosa. Hubiera podido ser un espléndido dirigente para un partido extremista. ¿Qué partido?, le pregunté. Cualquier partido, respondió. Era un extremista. Inquirió si no estaba yo de acuerdo, y asentí. ¿Sabía yo, me preguntó, que lo había inducido a ir a aquel lugar?
Sí, le dije, y enseguida le entregué el famoso informe para que lo publicara si lo consideraba pertinente. Lo hojeó apresuradamente, mascullando algo todo el tiempo. Juzgó que podía servir y se retiró con el botín. De manera que me quedé al fin con un manojo de cartas y el retrato de una joven. Me causó impresión su belleza, o mejor dicho, la belleza de su expresión. Sé que la luz del sol también puede contribuir a la mentira. Sin embargo, uno podía afirmar que ninguna manipulación de la luz y de la sombra podía haber inventado los delicados y veraces rasgos de aquellas facciones. Parecía estar dispuesta a escuchar sin ninguna reserva mental, sin sospechas, sin ningún pensamiento para sí misma. Decidí ir yo mismo a devolver esas cartas. ¿Curiosidad? Sí. Y tal vez también algún otro sentimiento. Todo lo que había pertenecido a Corts había pasado por mis manos. Su alma, su cuerpo, su estación, sus proyectos, su marfil, su carrera. Solo quedaba su recuerdo y su prometida. Y en cierto modo quería también relegar eso al pasado para entregar personalmente todo lo que de él permanecía en mí a ese olvido que es la última palabra de nuestro destino común. No me defiendo. No tenía una clara percepción de lo que realmente quería. Tal vez era un impulso de inconsciente lealtad o el cumplimiento de una de esas irónicas necesidades que acechan en la realidad de la existencia humana. No lo sé. No puedo decirlo, pero fui. Pensaba que su recuerdo era como los otros recuerdos de los muertos que se acumulan en la vida de cada hombre, una vaga huella en el cerebro de las sombras que han caído en él en su rápido tránsito final. Pero ante la alta y pesada puerta, entre las elevadas casas de una calle tan tranquila y decorosa como una avenida bien cuidada en un cementerio, tuve una visión de él en la camilla, abriendo la boca vorazmente como tratando de devorar toda la tierra y a toda su población con ella. Vivió entonces ante mí. Vivió tanto como había vivido alguna vez. Una sombra insaciable de apariencia espléndida, de realidad terrible. Una sombra más oscura que las sombras de la noche, envuelta notablemente en los pliegues de su brillante elocuencia. La visión pareció entrar en la casa conmigo. Las parihuelas, los fantasmales camilleros, la multitud salvaje de obedientes adoradores, la oscuridad de la selva, el brillo de la lejanía entre los lóbregos recodos, el redoble de tambores, regular y apagado como el latido de un corazón, el corazón de las tinieblas vencedoras. Fue un momento de triunfo para la selva, una irrupción invasora y vengativa que me pareció que debía guardar solo para la salvación de otra alma. Y el recuerdo de lo que había oído decir allá lejos, con las figuras cornudas deslizándose a mis espaldas ante el brillo de las fogatas dentro de los bosques pacientes, aquellas frases rotas que llegaban hasta mí, volvieron a oírse en su fatal y terrible simplicidad. Recordé su abyecta súplica, sus abyectas amenazas, la escala colosal de sus viles deseos, la mezquindad, el tormento, la tempestuosa agonía de su espíritu. Y más tarde me pareció ver su aire sosegado y displicente cuando me dijo un día: «Esta cantidad de marfil es ahora realmente mía. La compañía no pagó nada por ella. Yo la he reunido a costa de grandes riesgos personales. Temo que intenten reclamarla como suya. Es un caso difícil. ¿Qué cree usted que deba hacer? ¿Resistir? Lo único que pido es justicia». Lo único que quería era justicia. Solo justicia. Llamé al timbre ante una puerta de caoba en el primer piso. Y mientras esperaba, él parecía mirarme desde los cristales, mirarme con esa amplia y extensa mirada con que había abrazado, condenado, aborrecido todo el universo. Me pareció oír nuevamente aquel grito. ¡Ah, el horror! ¡El horror! Caía el crepúsculo. Tuve que esperar en un amplio salón con 3 grandes ventanas que iban del suelo al techo, semejantes a 3 columnas luminosas y acortinadas. Las patas curvas y doradas y los respaldos de los muebles brillaban bajo el reflejo de la luz. La alta chimenea de mármol ostentaba una blancura fría y monumental. Un gran piano hacía su aparición masiva en una esquina, con oscuros destellos en las superficies planas como un sombrío y pulimentado sarcófago. Se abrió una puerta, se cerró. Yo me puse de pie.
Vino hacia mí toda de negro con una cabeza pálida. Parecía flotar en la oscuridad. Llevaba luto. Hacía más de un año que él había muerto, más de un año desde que las noticias habían llegado, pero parecía que ella pensaba recordarlo y llorarlo siempre. Tomó mis manos entre las suyas y murmuró: «Había oído decir que venía usted». Advertí que no era muy joven. Quiero decir que no era una muchacha. Tenía una capacidad madura para la confianza, para el sufrimiento. La habitación parecía haberse ensombrecido, como si toda la triste luz de la tarde nublada se hubiera concentrado en su frente. Su cabellera clara, su pálido rostro, sus cejas delicadamente trazadas, parecían rodeados por un halo ceniciento desde el que me observaban sus ojos oscuros. Su mirada era sencilla, profunda, confiada y leal. Llevaba la cabeza como si estuviera orgullosa de su tristeza, como si pudiera decir: «Solo yo sé llorarle como se merece». Pero mientras permanecíamos aún con las manos estrechadas, apareció en su rostro una expresión de desolación tan intensa que percibí que no era una de esas criaturas que se convierten en juguete del tiempo. Para ella él había muerto apenas ayer, y por Júpiter, la impresión fue tan poderosa que a mí también me pareció que hubiera muerto solo ayer, es más, en ese mismo momento. Los vi juntos en ese mismo instante. La muerte de él, el dolor de ella. ¿Me comprendéis? Los vi juntos, los oí juntos. Ella decía en un suspiro profundo: «He sobrevivido», mientras mis oídos parecían oír con toda claridad, mezclado con el tono de reproche desesperado de ella, el grito en el que él resumía su condenación eterna. Me pregunté con una sensación de pánico en el corazón, como si me hubiera equivocado al penetrar en un sitio de crueles y absurdos misterios que un ser humano no puede tolerar, ¿qué hacía yo ahí? Me indicó una silla. Nos sentamos. Coloqué el paquete en una pequeña mesa y ella puso una mano sobre él. «Usted lo conoció bien», murmuró, después de un momento de luctuoso silencio. «La intimidad surge rápidamente allá», dije. «Le conocí tan bien como es posible que un hombre conozca a otro». «Y lo admiraba», dijo. «Era imposible conocerlo y no admirarlo, ¿no es cierto?» «Era un hombre notable», dije con inquietud. Luego, ante la exigente fijeza de su mirada, que parecía espiar las palabras en mis mismos labios, proseguí. «Era imposible no amarlo», concluyó ansiosamente, imponiéndome silencio, reduciéndome a una estupefacta mudez. «Es muy cierto, muy cierto. Piense que nadie lo conocía mejor que yo. Yo merecí toda su noble confianza. Lo conocí mejor que nadie». «Lo conoció usted mejor que nadie», repetí. Y tal vez era cierto. Pero ante cada palabra que pronunciaba, la habitación se iba haciendo más oscura y solo su frente, tersa y blanca, permanecía iluminada por la inextinguible luz de la fe y el amor. «Usted era su amigo», continuó. «Su amigo», repitió en voz un poco más alta. «Debe usted haberlo sido, ya que él le entregó esto y lo envió a mí. Siento que puedo hablar con usted y... debo hablar. Quiero que usted que oyó sus últimas palabras, sepa que he sido digna de él». No se trata de orgullo. Sí. De lo que me enorgullezco es de saber que he podido entenderlo mejor que cualquier otra persona en el mundo. Él mismo me lo dijo, y desde que su madre murió no he tenido a nadie para... Yo escuchaba. La oscuridad se hacía más profunda. Ni siquiera estaba seguro de que él me hubiera dado el paquete correcto. Tengo la firme sospecha de que, según sus deseos, yo debía haber cuidado de otro paquete de papeles que, después de su muerte, vi examinar al director bajo la lámpara. Y la joven hablaba, aliviando su dolor en la certidumbre de mi simpatía. Hablaba de la misma manera en que beben los hombres sedientos. Le oí decir que su compromiso con Corts no había sido aprobado por su familia. No era lo suficientemente rico o algo así. Y en efecto, no sé si no había sido pobre toda su vida. Me había dado a entender que había sido la impaciencia de una pobreza relativa lo que le había llevado allá. ¿Quién que le hubiera oído hablar una sola vez no se convertía en su amigo?, decía. Atraía a los hombres hacia él por lo que había de mejor en ellos. Me miró con intensidad. «Es el don de los grandes hombres», continuó.
y el sonido de su voz profunda parecía tener el acompañamiento de todos los demás sonidos, llenos de misterios, desolación y tristeza, que yo había oído en otro tiempo. El murmullo del río, el susurro de la selva sacudida por el viento, el zumbido de las multitudes, el débil timbre de las palabras incomprensibles gritadas a distancia, el aleteo de una voz que hablaba desde el umbral de unas tinieblas eternas. «Pero usted lo ha oído. Usted lo sabe», exclamó. «Sí, lo sé», le dije con una especie de desesperación en el corazón. Pero incliné la frente ante la fe que veía en ella, ante la grande y redentora ilusión que brillaba con un resplandor sobrenatural en las tinieblas triunfantes de las que no hubiera yo podido defenderla, de las que tampoco me hubiera yo podido defender. «Qué pérdida ha sido para mí, para nosotros», se corrigió con hermosa generosidad. Y añadió en un murmullo: «para el mundo». Los últimos destellos del crepúsculo me permitieron ver el brillo de sus ojos, llenos de lágrimas que no caerían. He sido muy feliz, muy afortunada, demasiado feliz, demasiado afortunada por un breve tiempo, y ahora soy desgraciada para toda la vida. Se levantó. Su brillante cabello pareció atrapar toda la luz que aún quedaba en un resplandor de oro. Yo también me levanté. Y de todo esto, continuó tristemente, de todo lo que prometía, de toda su grandeza, de su espíritu generoso y su noble corazón, no queda nada. Nada más que un recuerdo. Usted y yo. Lo recordaremos siempre, añadí con premura. No, gritó ella, es imposible que todo esto se haya perdido, que una vida como la suya haya sido sacrificada sin dejar nada, sino tristeza. Usted sabe cuán amplios eran sus planes. También yo estaba enterada de ellos. Quizás no podía comprenderlos, pero otros los conocían. Algo debe quedar. Por lo menos sus palabras no han muerto. Sus palabras permanecerán, dije. Y su ejemplo, susurró, más bien para sí misma. Los hombres le buscaban. La bondad brillaba en cada uno de sus actos. Su ejemplo... Es cierto, dije, también su ejemplo. Sí, su ejemplo. Me había olvidado. Pero yo no puedo creer, no puedo creer que nunca más volveré a verlo, que nadie lo va a volver a ver, nunca, nunca, nunca. Extendió los brazos como si tratara de asir una figura que retrocediera, con las pálidas manos entrelazadas a través del marchito y estrecho resplandor de la ventana. No verlo nunca. Yo lo veía con bastante claridad en ese momento. Yo veré a aquel elocuente fantasma mientras viva, de la misma manera en que la veré a ella, una sombra trágica y familiar, parecida en ese gesto a otra sombra, trágica también, cubierta de amuletos, sin poder, que extendía sus brazos desnudos frente al reflejo de la infernal corriente, de la corriente que procedía de las tinieblas. De pronto dijo en voz muy baja: «Murió como había vivido». Su fin, dije yo con una rabia sorda que comenzaba a apoderarse de mí, fue en todo sentido digno de su vida. «Y yo no estuve con él», murmuró. Mi cólera cedió a un sentimiento de infinita piedad. «Todo lo que puede hacerse», murmuré. «Ah, pero yo creía en él más que cualquier otra persona en el mundo, más que su propia madre, más que él mismo. Él me necesitaba, a mí. Yo hubiera atesorado cada suspiro, cada palabra, cada gesto, cada mirada». Sentí un escalofrío en el pecho. «No, no», dije con voz sorda. «Perdóneme, he padecido tanto tiempo en silencio, en silencio. ¿Estuvo usted con él hasta el fin?» Pienso en su soledad. Nadie cerca que pudiera entenderlo como yo hubiera podido hacerlo. Tal vez nadie que oyera. «Hasta el fin», dije temblorosamente. Oí sus últimas palabras. Me detuve lleno de espanto. «Repítalas», murmuró con un tono desconsolado. «Quiero algo para poder vivir». Estaba a punto de gritarle: «No las oye usted». La oscuridad las repetía en un susurro que parecían aumentar amenazadoramente como el primer silbido de un viento creciente. «Ah, el horror, el horror». «Su última palabra para vivir con ella», insistía. «No comprende usted que yo lo amaba, lo amaba». Reuní todas mis fuerzas y hablé lentamente.
La última palabra que pronunció fue el nombre de usted. Oí un ligero suspiro y mi corazón se detuvo bruscamente, como si hubiera muerto por un grito triunfante y terrible, por un grito de inconcebible triunfo, de inexplicable dolor. Lo sabía, estaba segura. Lo sabía, estaba segura. La oí llorar. Ocultó el rostro entre las manos. Me parecía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar, que los cielos caerían sobre mi cabeza. Pero nada ocurrió. Los cielos no se vienen abajo por semejantes tonterías. ¿Se habrían desplomado, me pregunto, si le hubiera rendido a Corts la justicia que le debía? ¿No había dicho él que solo quería justicia? Pero me era imposible. No pude decírselo a ella. Hubiera sido demasiado siniestro. Marlowe calló. Se sentó aparte, concentrado y silencioso, en la postura de un Buda en meditación. Durante un rato nadie se movió. «Hemos perdido el primer reflujo», dijo de pronto el director. Yo levanté la cabeza. El mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras, y la tranquila corriente que llevaba a los últimos confines de la tierra fluía sombríamente bajo el cielo cubierto. Parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas. audioclásicos.com